Acércate a la cultura a través de todos tus sentidos. Esto es El Andamio. Julián Vázquez, ¿cómo estás? Con Carolina López Hidalgo y Julián Vázquez. Muy buenas tardes a ti y a todas las personas que nos están escuchando. El Andamio. Cultura en construcción. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Andamio. Los saluda Carolina López Hidalgo. Los invito a que nos acompañen durante estos 30 minutos de información, entrevistas, recomendaciones. Hoy queremos recordar que en un día como hoy, pero de 1927, nació Tomás Segovia, poeta, ensayista, narrador, que radicó en nuestro país desde 1940. Y también queremos recordar que en 2016 muere el baterista Nick Menza mientras tocaba en un escenario en Los Ángeles, en Estados Unidos. En la información hoy les tenemos una entrevista con el poeta Luis García Montero, director del Instituto Cervantes. No se la pueden perder. El clown Asis Wall presenta la puesta en escena Otto. La agrupación Los Daniels se reinventa para ofertar una mejor calidad musical y también un poco de recomendaciones. Acompáñenos. Muchas gracias, búsquenos y síganos a través de nuestras plataformas Facebook, X e Instagram como @elandamio, en YouTube el programa El Andamio Imer, el sitio noticias.imer.mx, /El Andamio /. También por favor comuníquese con nosotros a través de nuestro WhatsApp 55 66 31 24 27. Mándanos mensaje y si no también nos puede hablar aquí a cabina 55 56 28 17 36, 55 56 28 1737. Muchas gracias a usted, sí, a usted que me está escuchando a través de Horizonte Jazz en el 107.9 de frecuencia modulada o a través de Radio México Internacional. ¿Qué les parece si vamos con lo importante? Escuchemos la entrevista que tuvimos con Luis García Montero, quien vino a México para firmar un convenio de colaboración con la Cámara de Diputados a través del Espacio Cultural San Lázaro, recibir un reconocimiento y también conmemorar los 85 años de la llegada del Sinaí a México. Maestro, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, primero pues hablar qué significa para usted este reconocimiento que le está dando pues obviamente la Cámara de Diputados y por otro lado también si nos puede hablar sobre este convenio de colaboración que se tiene entre el Instituto Cervantes y usted. Porque mi relación literaria y poética con México fue muy fuerte. Yo vine la primera vez a México a un acto organizado por el Centro Cultural Español y al día siguiente estuve comiendo en la casa de Octavio Paz. Y bueno, ahí se estableció una relación que un libro mío del año 94, Habitaciones Separadas, se publicó con un texto de Octavio Paz. Uno de mis maestros de España, Ángel González, un poeta mayor que yo admiraba mucho, era íntimo amigo de Paco Ignacio Taibo padre. Y entonces a través de Ángel yo establecí una relación muy estrecha con Paco Ignacio padre y ya conocí después a los hijos. Después yo he admirado mucho la poesía mexicana. Más que Octavio Paz está presente Jaime Sabines y establecí una relación muy fuerte con José Emilio Pacheco y con muchos poetas ya de mi edad o con los que he convivido mucho, ¿no? Yo he tenido la suerte de que me dieran el premio Poetas del Mundo Latino después de que me reconocieran con el premio López Velarde y entonces recibir este reconocimiento es importante por eso. En segundo lugar porque soy director del Instituto Cervantes y porque la misión del Instituto Cervantes es defender y divulgar el español y la cultura en español por el mundo. El Instituto Cervantes tiene una red de 100 presencias en el mundo y organiza al año unos 7.500 actos culturales aparte de la enseñanza del español, porque nosotros somos una comunidad de 500 millones de hablantes nativos y los españoles somos el 8%. El primer país en número de hablantes, 127 millones, es México y el segundo ahora son los Estados Unidos, con casi 60 millones de hablantes nativos y de esos 60 millones muchos son mexicanos, de manera que para el Instituto Cervantes, México, la relación con el gobierno mexicano y la relación con la UNAM, con los que tenemos
muchos proyectos de enseñanza de español para extranjeros, de certificación de conocimientos de español, de formación de profesores de español, pues es muy importante, de manera que como director del Cervantes también este reconocimiento para mí es muy importante. Y después ya hablo de otra cosa que tiene que ver, por ejemplo, con que este año se celebra el 85 aniversario de la llegada del Sinaya a Veracruz. Para mí la cultura del exilio fue la cultura que yo heredé, y buscar a mis mayores fue buscar a toda la tradición republicana que había tenido que salir en España después de la derrota en 1939. Y México fue un país de acogida importantísimo, no solo para los grandes nombres intelectuales, estoy pensando en José Gaos, en Luis Cernuda, y con la pérdida de la guerra pues llegó gente como Moreno Villa, llegó don Juan Negrín, que había sido presidente de la República, y aparte de los intelectuales pues hubo muchos hombres y mujeres que se sintieron acogidos por México, cuando buena parte de las democracias europeas, por miedo a Hitler y Mussolini, abandonaron a la democracia española. Y para mí pues ha sido muy importante conectar no ya con los exiliados, sino también con los niños del exilio, porque un poeta como Tomás Segovia, al que quise mucho, pues había llegado aquí con 13 años. Ayer estuve con Angelina Muñiz, que tiene 90 años y que llegó aquí con 5 años. Y bueno, es el peso sentimental de lo que ayudó México a España, pues pesa mucho en mí. En el 2005, la primera vez que fui a Morelia, escribí un poema emocionado recordando de qué modo Lázaro Cárdenas y su mujer habían acogido a los niños de Morelia. Y es lo que está ocurriendo ahora en Gaza, ¿no? Y me emociona mucho, mucho, mucho recordar en actos de barbarie, y la humanidad hacemos una y otra vez actos de barbarie, también los actos de dignidad humana y la ayuda que se prestó, por ejemplo, a los niños españoles que se rescató de la muerte, pues fue fundamental. Maestro, ¿el exilio sigue presente en el mundo? ¿Hemos olvidado lo que la gente ha vivido? Es que estamos viviendo en un momento donde se intenta criminalizar la llegada de migrantes, y a la gente que viene de fuera buscando la vida se la quiere caricaturizar y decir que son unos delincuentes que ponen en peligro la seguridad de un país. Y se olvida la dignidad humana y se olvidan los derechos humanos. Eso por una parte. Por otra parte, sigue habiendo exilio. Nosotros, por ejemplo, colaboramos mucho desde el Instituto Cervantes con Sergio Ramírez, con Yoconda Belli, con gente que no es que haya sido desterrada de Nicaragua, sino que el gobierno le ha borrado la nacionalidad, ha decretado que ya no son nicaragüenses, que eso no se atrevió ni a hacerlo Franco con los republicanos españoles, ¿no? Porque si estás aquí te matamos, pero no te vamos a negar que has nacido en España, ¿no? Pues lo están haciendo en Nicaragua. Hay mucha gente que huye de la pobreza. El mar Mediterráneo en Europa se llena de cadáveres de gente que intenta llegar a las costas europeas para mejorar su vida, ¿no? Y de pronto pues te conmueves cuando ves que en el naufragio de una patera pues hay muchos seres humanos que mueren sin haber recibido la ayuda y la hospitalidad incluso antes de salir de su propia tierra, ¿no? Entonces, como digo, la situación actual es muy triste. Estamos ya en el año 2024 y seguimos conviviendo con el autoritarismo, con la miseria, con la injusticia, con la violación de los derechos humanos, lo que pasa en Ucrania, lo que pasa en Gaza, ¿no? Y en Palestina, y por eso creo que debemos aprender las lecciones de la dignidad que se dieron con la hospitalidad del exilio español en México. ¿Nos podrá abundar sobre la importancia de este convenio? Para hacer presente en la medida de lo posible la colaboración del Instituto Cervantes con la Cámara de Diputados y poder organizar actividades culturales. Por ejemplo, traer a México, en la medida que vaya siendo posible, pues la presencia de todos los premios Cervantes que se reconocen como los grandes referentes de la literatura y de la cultura, pues que puedan venir aquí a tener una cátedra Cervantes en la que hagan actividades culturales y representen lo que es la comunidad de hablantes y el protagonismo de México como el país con mayor número de hablantes
países nativos, ¿no? Y entonces todo lo que sea colaborar con la importancia del español en las letras de la humanidad, porque somos la segunda lengua en hablantes nativos después del chino mandarín, pues eso supone una implicación muy fuerte del Instituto Cervantes con todas las instituciones mexicanas, y para nosotros es un honor poder firmar este acuerdo de colaboración con el Espacio Cultural San Lázaro. Hace algunos años platicábamos sobre la importancia del perdón después de la Guerra Civil Española. ¿Ya se ha saldado esta deuda? ¿O los escritores siguen escribiendo sobre esa necesidad del perdón, de la memoria, de la democracia y de la paz? El gobierno de coalición es un gobierno que ha aprobado una ley de memoria democrática que está ayudando no solo a recuperar los cadáveres de los que se enterraron en las cunetas y en las fosas comunes, sino que está recordando lo que fue la cultura del exilio, la presencia del exilio en México o en Argentina o en el sur de Francia, y creo que hay un interés muy claro por defender la importancia política y humana de lo que supuso la experiencia del exilio. Mira, cuando yo pienso en la democracia española, como yo estaba estudiando para ser profesor de literatura en los últimos años del franquismo y heredé la memoria democrática, pues enseguida comprendí que una democracia no es votar cada 4 años. Que, por ejemplo, en España, pues el franquismo había borrado la ley del divorcio, había borrado el matrimonio civil imponiendo el matrimonio religioso, y que había borrado la libertad de las mujeres, obligándolas incluso a pedirle permiso al marido para abrir una cuenta de banco, para trabajar, ¿no? Entonces, claro, una democracia no era votar cada 4 años, era luchar por la dignidad de la convivencia y por la igualdad entre hombres y mujeres. Y yo empecé a escribir poemas de amor porque de pronto dije que escribir un poema de amor en el respeto y en la libertad entre los sexos era tan comprometido como defender una huelga general contra una injusticia del gobierno, ¿no? Y la otra gran apuesta fue la memoria democrática, que es que 22 años antes de yo nacer, en mi ciudad habían asesinado a Federico García Lorca, y don Antonio Machado murió en el exilio en el año 39, y María Teresa León y Rafael Alberti y María Zambrano tuvieron que esperar a la democracia española para poder regresar a su país, ¿no? Y entonces recuperar la memoria de la cultura que había representado la libertad frente a la barbarie fue una labor muy, muy importante. Y fíjate que eso me ayuda también a pensar en el presente, porque en Europa estamos viviendo un ascenso de la extrema derecha que va contra la democracia, no porque quiera cancelar ahora que se vote cada 4 años. Y además intentan manipular las elecciones con las redes sociales, sino que están intentando acabar con la memoria histórica, acabar con el pasado. Sabe muy bien lo que decía John Berger, que la mejor manera de borrar el compromiso con el futuro es borrar la memoria del pasado. Y lo mismo ocurre con una justificación otra vez de las teorías machistas, de la puesta en duda de las leyes que intentan luchar contra la violencia sobre la mujer y de la identificación del autoritarismo y la seguridad con una cultura machista, ¿no? Y creo que es muy importante tener esta memoria, saber lo que supuso conseguir la democracia en España en los años 70, pararle los pies a una derecha que en el mundo está cada vez más hacia los extremos del autoritarismo y la violación de los derechos humanos. Maestro, hace poco se dio a conocer que Joan Manuel Serrat fue galardonado con el Premio Princesa de Asturias. Hace también algunos años Bob Dylan fue Premio Nobel. ¿Podríamos decir que la poesía se mezcla con la música para llegar de una forma más cercana con la gente? Yo creo que la poesía siempre ha estado de mano de la canción. Desde la Edad Media, en buena parte de la poesía histórica eran canciones populares que cantaba el pueblo y siempre han ido de la mano. E incluso, mira, cuando los poetas nos ponemos muy pedantes y se nos olvida que escribimos, como decía Bonifaz Nuño, para el que está trabajando en la acera de enfrente, pues nos ponemos muy pedantes. A nosotros nos gusta mucho cuidar un adjetivo, ser dueño de nuestras palabras, pero a veces la retórica sirve para crear la lengua de todos, no crear un dialecto especial para poetas.
Pues a lo largo de la historia, cuando la poesía se ha puesto muy pedante y ha empezado a separar su lenguaje del lenguaje de la gente, la mejor manera que ha tenido la propia poesía de comprender su error ha sido abrir las ventanas y dejar que entre la música popular y la canción popular. Eso es lo que supuso, por ejemplo, que en una época de gran retórica barroca, pues entrase de pronto la canción popular en poetas como Lope de Vega, o en una época de gran retórica romántica donde todo eran gritos, huracanes, tremendos conflictos con el universo, pues de pronto se abrió la música y entró la música de la canción alemana y de la naturalidad y de la sencillez, y Gustavo Adolfo Bécquer cambió la poesía española dejándose escribir como si estuviera escribiendo una letra de canción. Y en ese sentido, por ejemplo, en mi formación, pues igual de importantes que han sido los poetas, pues han sido los cantautores. Mis maestros fueron pues Paco Ibáñez, fueron Joan Manuel Serrat. Joaquín es más un hermano un poco mayor que yo, y a través de Joaquín, por ejemplo, aprendí a amar mucho la música mexicana. Yo le he robado versos sin que nadie se dé cuenta a José Alfredo Jiménez, ¿no? Pero es que de pronto cuando alguien dice cuántas luces dejaste encendidas, yo no sé cómo voy a apagarlas, me está explicando lo que es de pronto una pérdida. Y en ese sentido he aprendido mucho de autores como José Alfredo, de la música que cantaba Chabela Vargas, de lo mismo que he aprendido del tango. La música siempre ha ido muy unida a la poesía. Muchas veces estamos desde la carencia de intentar buscar el modo de decir lo que queremos decir, en la conciencia que a veces no lo conseguimos. Y entonces la poesía en concreto pues intenta buscar en la palabra cosas que afecten a la emoción, crear espacios de hospitalidad. Fíjate, cuando yo quiero escribir un poema de amor o un poema sobre la muerte que me ha afectado, yo caería en una trampa si lo que contase es solo lo enamorado que estoy o lo dolorido que estoy. Yo tengo que pasar de mi yo biográfico a un yo literario para que se cree una emoción que llegue al lector, y cuando el lector lea el poema no piense en mi amor sino en su amor, o no piense en mis muertos sino en los suyos. Y entonces, fíjate, se establece un espacio público de bien común donde el autor y el lector construyen un hecho literario que es el hecho de la lectura, y donde el autor se reconoce a sí mismo al pensar de qué modo puede pasar de una experiencia biográfica a una experiencia literaria, y se mira desde fuera y se reconoce con conciencia de lo que le está pasando, y el lector pues lo mismo, se acerca al autor pero acaba pensando en su propia vida y en su propio mundo, y ese diálogo es muy enriquecedor, y eso es lo que intenta la poesía. Y por eso esa tensión de buscar las palabras que no sean una simple confesión, sino que sean una invitación para las emociones de los lectores. Muchas gracias, maestro, por sus palabras. Nos gustaría irnos, como siempre, con uno de sus poemas. El poema Problemas de geografía personal. Nunca sé despedirme de ti. Siempre me quedo con el frío de alguna palabra que no he dicho, con un malentendido que temer, ese hueco de torpe inexistencia que a veces, gota a gota, se convierte en desesperación. Nunca sé despedirme de ti, porque no soy el viajero que cruza por la gente, el que va de aeropuerto en El andamio. aeropuerto, o el que mira Cultura en construcción. Aziz Gual, el reconocido clown mexicano, dirige Otto, un espectáculo que entrelaza el teatro, las artes circenses y la música en vivo. Este montaje, creado para toda la familia junto a la compañía La Bomba Teatro, celebra 10 años de su estreno. Escuchemos la información con Ariel Escalante. Otto es un payaso que sale al escenario para ofrecer diversión a su público en cada función. Pero, ¿qué pasa el día en que pierde la nariz antes del inicio del espectáculo? El miedo que se apodera del personaje detona un emotivo viaje en el que debe superar la adversidad. A partir de esta anécdota surgió Otto, un espectáculo clown que entrelaza el teatro físico, las artes circenses y la música en vivo. Este proyecto, que surgió hace 10 años de la imaginación de Aziz Gual y Lucía Leonor Enríquez, presenta una nueva temporada en el Teatro Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque. El director y clown mexicano comentó en entrevista que Otto refleja el lado humano de todo artista escénico.
Y entonces surge esta idea que tiene muchas lecturas, porque no busca nada más pues contar la anécdota de Otto como una simple artista que va a entrar a escena, sino también busca darle una interpretación a la vida de enfrentarse a lo desconocido, a los miedos que a veces nos imposibilitan, a la capacidad de mostrar nuestras grandes cualidades y bueno, de vernos imperfectos para superar, pues a través de un viaje donde tenemos que superar la adversidad, para reencontrarnos, para reconocernos y para valorarnos a nosotros mismos. Para el reconocido artista escénico, el payaso es la representación de la humanidad que tiene optimismo por vivir. Y con este montaje, logra crear una experiencia visual y emocional con el sello de los proyectos de Asís Gual. Que desarrollamos un lenguaje, una identidad y también la búsqueda de hablar sobre algo que es pues la parte filosófica del ser humano, ¿no? La parte frágil del ser humano. Pues este es un lenguaje muy útil en las artes escénicas, es un lenguaje muy profundo, es un género que no tiene fronteras. Este proyecto forma parte de una trilogía de espectáculos que Asís Gual realizó con la compañía La Bomba Teatro. Este montaje para toda la familia puedes verlo hasta el próximo 2 de junio, con funciones los sábados y domingos a las 12:30 horas. Para Imer Noticias, Ariel Escalante. La banda de rock Los Daniels reinventa nuevos éxitos como La Camerata, un proyecto que fusiona su música con arreglos clásicos orquestales. Escuchamos la información con Julián Vázquez. En los últimos años, más de una banda y artistas mexicanos se han unido a la tendencia de llevar la música al terreno sinfónico y Los Daniels también se subieron a ese tren. Formada en 2007, la banda originaria de Ciudad de México unirá su rock con música clásica, pero esta vez con un giro interesante. Las canciones se reinterpretarán desde cero, como si fuera la primera vez que las tocan. Camerata es el proyecto de reinvención de 9 de sus rolas más conocidas, ahora con un toque orquestal que las hará escuchar como canciones nunca antes escuchadas. Así lo mencionan Ismael Salcedo y Daniel Barrera, vocalista y guitarrista de la banda respectivamente. Hicimos un trabajo bastante arduo de reversionar las canciones, no solamente meterles los violines y toda la orquesta encima de la música, que bueno, es lo que comúnmente se ha hecho. Y bueno, nosotros nos pusimos a trabajar de tal forma de salirnos de la zona de confort. Lo que nos pasa también es que nosotros estamos tocando y nos gusta tanto cómo suena la orquesta que nosotros mismos nos quedamos escuchando la orquesta y somos parte del público también mientras lo estamos tocando. Desde la selección de las canciones hasta los arreglos orquestales, cada detalle fue compuesto con la ayuda del músico oaxaqueño Óscar Martínez a raíz de un concierto de la banda con la Orquesta Camerata de Oaxaca. Esto, de acuerdo al bajista Alfonso Díaz. Él trabajó sobre la música que le mandamos grabada, la rehizo, hizo otros arreglos, agregó partes, cambió armonías. Entonces después nosotros tuvimos que reversionar nuestros propios arreglos para adaptarnos a las partituras que hizo el maestro Óscar Martínez, y eso fue un gran reto, un gran aprendizaje, pero el resultado es que las canciones no son iguales, sino que sí son las mismas canciones, pero están bastante diferentes, o sea, sí va a ser una novedad. Para la presentación del proyecto en la capital del país, nos acompañará Yador Orquesta, una agrupación compuesta por 14 mujeres egresadas de instituciones musicales como el IMBAL y la UNAM. Habla Ismael Salcedo. Para nosotros es algo muy especial poder compartir con mujeres en la industria de la música, que creo que siempre han tenido cierta marginación alrededor, sobre todo del rock en nuestro país. Creo que fue una gran idea y es una buena oportunidad también para solidarizarnos con todo este movimiento también de mujeres que actualmente pues han venido a demostrar y a romper muchos paradigmas sobre los puestos y sobre las capacidades de poder compartir también con los hombres. Para la banda, reversionar temas como Quisiera Saber o Te Puedes Matar es más que un simple concierto. También significa un reto a su madurez y exploración musical. Somos los más punks por un lado, pero también podemos hacer cosas con sinfónico y tocar en este tipo de lugares tan hermosos, tan respetados, tan elegantes, ¿no? Entonces, sí, más que un acto de rebeldía, de eclecticismo, de abarcarlo todo, de apertura, y si un día nos ven tocando cumbias, que no se saquen de onda. Camerata, Los Daniels Sinfónico, se presentará el domingo 7 de julio en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Los boletos ya están disponibles en las taquillas del recinto y a través de internet. Déjame llorar,
Para Imer Noticias, Julián Vázquez. Otra de las actividades que usted puede llevar a cabo en la Ciudad de México, porque fue justo un poco con lo que platicaba Luis García Montero, las consecuencias del exilio español siguen presentes en la memoria de los mexicanos. Es por eso que para conmemorar la llegada del barco Sinai al puerto de Veracruz, está la exposición 85 años de exilio republicano español en México, que está en la galería abierta en las rejas del bosque de Chapultepec. Una muestra que recuerda la llegada de los primeros refugiados a México que huían de la dictadura franquista, labor que fue promovida por el entonces presidente de México, Lázaro Cárdenas, un jefe de Estado que abrazó a una comunidad lastimada. Así lo destacó el presidente del Ateneo Español de México, Juan Luis Bonilla Ríos. Y pretende ofrecer un recuento histórico de los múltiples acontecimientos asociados a este singular fenómeno histórico hasta el día de hoy. El exilio español es un fenómeno vivo en la sociedad mexicana. Para nosotros constituye un deber de memoria y un motivo de orgullo recordar el origen que tuvo como consecuencia, entre muchas otras, la inigualable recepción de los refugiados españoles, así como su integración a la sociedad mexicana, permitiendo, entre otros muchos efectos enriquecedores, preservar los valores de libertad, igualdad, tolerancia y dignidad que están vinculados con los ideales de la Segunda República y que sirvieron de guía a los fundadores del Ateneo Español de México y que hoy todavía conducen nuestros esfuerzos. Muchas gracias por acompañarnos. Me despido a nombre de todos mis compañeros, Julián Vázquez, Adrián Cebes, José Luis Plasencia, Gabriel Ortiz, Fabián Vega, Alberto Palomino, Ariel Escalante, Max Pérez. Soy Carolina López Hidalgo. Los dejamos en la barra musical con Tony Ríos, en Horizonte Jazz y pues obviamente Radio México Internacional con Miriam Rodríguez. Señores, pórtense mal, pórtense bien, pórtense como quiera, pero ¿sabe qué? Diviértase. Hasta luego. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de sus autores y no representan la posición editorial de Imer Noticias.